Mi esposo murió repentinamente de un ataque al corazón en la cama de su amante, y aún así su familia insistió en que yo pagara el funeral con mi tarjeta Platino AMX. En ese mismo instante cancelé la tarjeta, vendí el lujoso apartamento del Upper East Side que compartíamos y los abandoné. Y al día siguiente los 5 miembros de la familia política se encontraron en la calle. Aquella noche, Nueva York dormía profundamente. Una lluvia vespertina había dejado el asfalto reluciente y la luz suave de las farolas proyectaba sombras largas y solitarias. Yo estaba sentada en el sofá, perdida en mis pensamientos, sin prestar atención a la vieja película que sonaba en la televisión. Y la cena que había preparado con tanto cuidado llevaba tiempo fría sobre la mesa. El cubreplatos no lograba contener el aroma de la comida, un olor que ahora parecía una queja silenciosa. Mi esposo Jake no había vuelto a casa para cenar otra vez. Una sola llamada para decir que tenía una reunión importante con un cliente, una excusa tan conocida que ya ni siquiera me molestaba en cuestionarla. Durante casi un año, cenar sola, rodeada por esas 4 paredes, se había convertido en una rutina aterradoramente normal. Solté un largo suspiro y estiré la mano hacia el mando para apagar la televisión e irme a la cama. Justo entonces, el timbrazo agudo del teléfono fijo rompió el silencio de la noche. Di un salto. ¿Quién podía estar llamando a esa hora? Pasada la medianoche todos mis amigos y familiares tenían mi número de móvil, y una mala sensación, una ansiedad inexplicable, empezó a enroscarse en mi estómago. Al descolgar, escuché la voz de un hombre desconocido. Seria y firme. Disculpe, ¿es esta la residencia del señor Jacob Thompson? Soy el detective Evans de la comisaría de Midtown South. Sentí que el corazón se me caía a los pies. ¿La policía? ¿Por qué me llamaban a esa hora? Todo tipo de pensamientos horribles cruzaron mi mente. ¿Había tenido Jake un accidente? ¿Conducía borracho? ¿Lo habían asaltado al volver a casa? Intentando que no me temblara la voz respondí. Sí, soy su esposa. ¿Qué ocurre? El detective dudó un momento y dijo, señora, necesito que mantenga la calma. Su esposo está en la sala de urgencias del hospital NYU Langone. Su estado no es bueno. ¿Podría venir al hospital inmediatamente? Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mi cabeza. Hospital, urgencias, estado grave. Mi mente se quedó en blanco. Apenas escuché el resto de las instrucciones y solo logré pedir de nuevo la dirección antes de colgar con prisas. Corrí al dormitorio buscando mi bolso. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves, que resonaron con fuerza en el suelo de madera, y sin tiempo siquiera para cambiarme el pijama de seda me puse una chaqueta ligera y salí corriendo del apartamento. Dentro del taxi, atravesando la ciudad a toda velocidad, el perfil de Nueva York me parecía ajeno y borroso. Las luces de neón de Times Square y los carteles luminosos no eran más que manchas de color sin sentido. Sentía el corazón atrapado en una prensa, junté las manos y recé con fervor para que Jake estuviera bien, para que no le hubiera pasado nada. Era mi esposo, el hombre al que amaba y con quien había prometido pasar el resto de mi vida, aunque últimamente se había vuelto frío y solía llegar tarde. Yo lo había atribuido al estrés del trabajo. Seguía siendo el pilar de nuestra familia, el hombre al que amaba. No podía imaginar mi vida sin él. Las peores posibilidades me atormentaban, un accidente terrible, una agresión, una enfermedad repentina. Cuanto más pensaba más crecía el miedo y las lágrimas calientes empezaron a rodar por mis mejillas. El taxista, al notar mi angustia, aceleró sin decir palabra. Y en cuanto el coche se detuvo en la entrada de urgencias abrí la puerta de un empujón y salí corriendo sin esperar el cambio. El olor a desinfectante del hospital me golpeó y la tensión alcanzó su punto máximo. Entré apresurada, buscando con la mirada rostros conocidos, y entonces los vi. Mi suegro Arthur, mi suegra Patricia y mi cuñado Steven con su esposa Lauren, ya estaban allí, con la ansiedad marcada en el rostro. En cuanto mi suegra me vio corrió hacia mí. Me agarró las manos y rompió a llorar. Kate, nuestro Jake se está muriendo. El médico dice que necesitan mucho dinero. Es la única forma de salvarlo. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi cuñado Steven se acercó y me dio unas palmaditas torpes en el hombro. Kate, cálmate. Los médicos están haciendo todo lo posible. Solo tenemos que estar preparados mental y económicamente. Lauren, mi cuñada, se quedó detrás de su madre sin decir nada. Pero sus ojos se desviaron hacia mi bolso, y en mi estado de shock no noté aquella mirada afilada y calculadora. Quise encontrar a un médico o una enfermera para preguntar qué había pasado,
pero todos pasaban corriendo a mi lado, el aire estaba cargado de ansiedad y miedo. En ese momento las puertas de urgencia se abrieron y salió un médico de mediana edad, con el rostro cansado, quitándose la mascarilla. Mis suegros se abalanzaron sobre él, rodeándolo. Yo me abrí paso entre ellos con el corazón latiendo desbocado. «Doctor, mi hijo, ¿está bien?», preguntó mi suegra con la voz temblorosa. El médico nos miró. Con compasión, negó con la cabeza y dijo en voz baja que lo sentía mucho. El paciente había sufrido un ataque al corazón masivo. Cuando llegó su corazón ya se había detenido. Hicieron todo lo posible pero no pudieron reanimarlo. Teníamos que ser fuertes. Todo a mi alrededor pareció detenerse, solo escuchaba un zumbido creciente en mis oídos. La noticia fue como una cuchilla afilada que me atravesó el corazón sin piedad. Jake había muerto, mi esposo había muerto. No podía creer que el hombre que esa misma tarde me había llamado para decir que ya casi llegaba a casa ya no estuviera en este mundo. No podía aceptar aquella realidad. Sentía el pecho desgarrado y me costaba respirar como si alguien me estrangulara. Quería gritar, llorar hasta quedarme sin voz, pero la garganta estaba seca y no salía ningún sonido. Mi suegra lanzó un alarido desgarrador y se desplomó en el suelo. Mi suegro y mi cuñado la sostuvieron. Lauren se tapó la boca con la mano, pero en sus ojos no había ni rastro de tristeza, solo desconcierto y una extraña decepción. El pasillo del hospital se llenó de los sollozos de Patricia y yo, en medio del dolor y el caos, permanecí inmóvil. Todo había sido tan repentino que no podía procesarlo. Mientras mis suegros se hundían en su tormenta, dos policías uniformados se acercaron. Uno de ellos era el detective Evans. Me miró con simpatía y, como si leyera un informe sin importancia, habló con tono objetivo, ofreció sus condolencias y explicó que para el informe debía confirmar algunos datos. Esa noche, alrededor de las 10, recibieron una llamada de un vecino por ruidos extraños y gritos en un apartamento del East Village. Al llegar encontraron la puerta abierta y a Jacob Thompson en el suelo, inconsciente y desaliñado. Intenté unir la información siguiendo cada palabra. Un apartamento en el East Village. ¿Qué hacía Jake allí a esa hora? Se suponía que estaba en una cena de negocios. El detective continuó y cada palabra abría una herida más profunda. Cuando llegaron había otra mujer con el señor Thompson, según su declaración estaban juntos cuando él se llevó la mano al pecho, se quejó de un dolor intenso y se desplomó. Ella dijo que entró en pánico, llamó al 911 y luego huyó del lugar. Otra mujer, esas dos palabras resonaron en mi cabeza con una claridad brutal, destrozando la última ilusión que me quedaba. Mi esposo no solo me había engañado, había muerto en la cama de su amante. Aquella verdad fue más dolorosa que la noticia de su muerte, una humillación insoportable, una traición imperdonable. Mis suegros también quedaron atónitos. El rostro severo de mi suegro se endureció como piedra. Mi suegra dejó de llorar, levantó la cabeza, miró al policía y luego a mí. Su mirada estaba llena de sospecha. Mi cuñado y su esposa intercambiaron una mirada cargada de complejidad. En un instante, el dolor por la pérdida se transformó en asco y rabia. Resultó que yo había sido una tonta todo ese tiempo, en casa preparándole la cena, preocupándome por su salud, creyendo cada palabra, mientras él estaba con otra mujer en un apartamento alquilado y pagado con el dinero que yo creía fruto de su trabajo. Mi amor, mi sacrificio, mi lealtad, todo se convirtió en un chiste cruel en un solo instante. Sentí la sangre helarse, la imagen de Jake junto a otra mujer se me clavó en la mente provocándome náuseas. No lloré, las lágrimas se habían secado dejando solo un vacío inmenso y un amargo sentimiento de traición. Había perdido a mi esposo, pero lo peor era darme cuenta de que lo había perdido mucho antes sin saberlo. El hombre al que amaba y en quien confiaba había muerto mucho antes de que su corazón dejara de latir. El que yacía en la morgue era solo un mentiroso y un traidor. Antes de que pudiera asimilar el dolor y la humillación, Lauren se acercó. Su voz era baja pero sus palabras me pinchaban como espinas. Kate, siento mucho que todo haya terminado así, pero no puedes derrumbarte, debes cuidarte. Lo más importante ahora es darle a Jake un funeral digno. Los gastos del hospital y todo lo demás no serán baratos. Al terminar la frase lanzó una mirada fugaz a mi bolso, donde siempre llevaba la tarjeta platino que mis padres me habían regalado por la boda, y en su mirada no había compasión, solo cálculo y urgencia. Permanecí en silencio, sintiendo el corazón cada vez más frío. Al ver que no reaccionaba, mi suegra intervino, ya no lloraba y su voz se volvió aguda. Sí, eso es, Jake era tu esposo y mi hijo. Ahora que se ha ido,
Como su esposa es tu responsabilidad darle un funeral acorde a nuestra familia. ¿Dónde está tu tarjeta de crédito? La del límite de $500.000. Úsala para que nuestro hijo tenga una despedida digna y podamos mantener las apariencias. Mi suegro no habló, pero asintió. Tú. Madre tiene razón, ocupémonos primero de Jake y luego veremos lo demás. Mi cuñado también se sumó. Es cierto, Kate, estamos en una situación económica difícil. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para el funeral? Tú eres la esposa de Jake y tus bienes son sus bienes. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Aquella familia a la que siempre había respetado, a la que llamaba papá, mamá, Steven, Lauren, ahora me rodeaba no para consolarme, sino para exigirme dinero. Su hijo acababa de morir y antes de que su cuerpo estuviera frío ya pensaban en el dinero, en mi tarjeta platino de $500.000. En ese momento vi con total claridad la hipocresía, la codicia y la crueldad de esa familia. Para ellos yo no era más que una gallina de los huevos de oro, un instrumento del que extraer dinero. Todo el cariño que me habían mostrado era una farsa. No lloraban la muerte de Jake, solo temían perder su fuente de ingresos, el hijo a través del cual vivían de su nuera rica. Ni siquiera se molestaron en preguntar por qué había muerto en el apartamento de su amante. Mi dolor y mi humillación no significaban nada, solo les importaba cómo sacarme dinero. Aquella realidad tan cruel despejó por completo mi mente, los miré a los ojos uno a uno y vi solo exigencia, impaciencia, presión y asentimiento, eran como buitres esperando devorar un cadáver. Una ola de rabia, incluso más fuerte que el dolor, brotó en mí, habían despertado a otra persona dentro de mí, fuerte, decidida e inquebrantable. Tomé aire, el frío del hospital no apagaba el fuego en mi pecho, levanté la cabeza y los miré fijamente, y la voz que salió de mi boca ya no temblaba. Gastos del funeral, su hijo, su hermano, deshonró a esta familia muriendo con otra mujer y ninguno ha pensado en cómo me siento yo. ¿O el dinero es más importante para ustedes que esta muerte humillante? Mis palabras los dejaron paralizados. Mi suegra balbuceó indignada y yo la interrumpí, elevando aún más la voz, señalando que su hijo llevaba meses sin traer un solo dólar a casa, preguntándole si sabían a dónde había ido todo su sueldo, probablemente a mantener a su amante y pagar el apartamento donde vivía. Y les dejé claro que mi responsabilidad no era limpiar con el dinero de mis padres la vida disoluta y la traición de mi esposo, que él no murió trabajando por su familia sino buscando placer, y que no pensaba pagar ese precio. El silencio cayó y me miraron como a una desconocida. Al ver que no sabían qué decir, di el golpe final, saqué el móvil y llamé al banco, solicitando el bloqueo inmediato y total de la tarjeta con límite de $500.000. Lauren abrió los ojos de par en par, mi suegra intentó arrebatarme el teléfono gritando, mi cuñado me increpó. Pero confirmé la solicitud alegando riesgo de uso fraudulento y solo colgué cuando el banco lo confirmó. No sentí remordimiento, su ira estaba a punto de estallar, pero ya no tenía miedo. Aquello era solo el comienzo. Mi suegra se desplomó en una silla maldiciéndome, gritándome que era una víbora desagradecida, pero sus palabras ya no me herían. La miré con frialdad y llamándola madre por última vez, le recordé que nunca había faltado a mis deberes como nuera y que a cambio solo había recibido engaño y codicia, que no les debía nada. Luego miré a mi suegro y cuñado y dejé claro que el apartamento del Upper East Side era propiedad separada, un regalo de mis padres antes de la boda, solo a mi nombre, sin relación alguna con la familia Thompson. Lauren palideció, mi suegra quedó muda y mi suegro preguntó con voz ronca si pensaba dejarlos en la calle. Respondí que la casa era mía y que las decisiones eran mías, que el cuerpo de Jake debía encargarse su familia, y me fui. Al salir del hospital respiré el aire nocturno, me sentía vacía pero extrañamente ligera, mi matrimonio había terminado de la forma más trágica, pero también me había liberado. Caminando por una calle tranquila llamé a un agente inmobiliario para vender el apartamento con urgencia, incluso por debajo del mercado. Colgué y volví al que había sido mi hogar, sabiendo que no me quedaría allí mucho tiempo. Todo estaba igual, la cena fría, la televisión en espera, pero ya no era un hogar, solo un cascarón de recuerdos falsos. Fui directo al despacho de Jake, abrí los cajones y encontré un contrato de alquiler del apartamento del East Village, por un año, firmado hacía casi un año, facturas de servicios, recibos de hoteles de lujo y al fondo, una cajita de terciopelo rojo con el recibo de un carísimo collar de diamantes comprado meses atrás, el día de mi cumpleaños. Aquel día me había dicho que le había salido un viaje de trabajo inesperado y me envió un triste mensaje de feliz cumpleaños.
pero resultó que estaba ocupado comprándole un regalo a su amante. Y lo más cruel de todo eran los detalles del pago. Tarjeta suplementaria familiar a nombre de Catherine Miller. Había usado mi propio dinero, la tarjeta familiar que yo le había confiado, para comprarle un regalo a otra mujer. El odio me hirvió en las venas. No grité ni lloré, solo me quedé sentada mirando aquellos papeles indiferentes, la prueba irrefutable de su traición. El dolor se convirtió en desprecio, reuní todo con cuidado y lo metí en una bolsa aparte. Esto sería mi arma, no iba a permitir que me pisotearan nunca más, no iba a permitir que él y su familia siguieran aprovechándose de mí. Había sido demasiado ingenua, era hora de salvarme. Estaba sentada en el sofá del salón, con las pruebas de la infidelidad de Jake extendidas sobre la mesa de centro. No sé cuánto tiempo estuve así. Afuera empezaba a clarear, mi mente estaba en blanco y, al mismo tiempo, increíblemente lúcida. Mientras planeaba mi siguiente movimiento, el timbre empezó a sonar con desesperación, acompañado de golpes fuertes y de los gritos familiares de mi suegra. Catherine Miller, bruja, abre esta puerta ahora mismo. ¿Piensas quedarte con todo lo que era de mi hijo? Abre. Su voz chillona retumbó en el apartamento silencioso. Después llegó el tono amenazante de mi cuñado. Kate, no te hagas la sorda. Abre la puerta y hablemos esto como se debe, si no abres la tiramos abajo. Había venido toda la familia. Estaba claro que, después de quedarse sin poder hacer nada en el hospital, habían venido directos a presionarme y a exigir lo que consideraban suyo por derecho. Me quedé quieta. Sabía que abrir ahora era como meterme en la boca del lobo. No iban a razonar, solo iban a atacarme con veneno y violencia, exigiéndome que les diera el dinero y lo que había en la casa. Los golpes se hicieron más fuertes, como si fueran a atravesar la madera maciza. Lauren, mi cuñada, también se unió a los gritos. Kate, ¿cómo puede ser así? Tu esposo acaba de morir y ya estás pensando en el dinero. Abre la puerta, hablemos con calma, somos familia. Su voz sonaba dulce, pero su intención era afilada como un cuchillo. ¿Familia? ¡Qué ridículo! Me reí para mí misma, no respondí ni hice un solo sonido. Con calma, tomé el móvil, activé la grabadora de voz y la dejé sobre la mesa con el micrófono apuntando hacia la puerta. Necesitaba registrar todas esas amenazas e insultos, me servirían después. Tras grabar un rato, decidí que no podía dejar que aquello siguiera, iban a molestar a los vecinos y yo no quería que el escándalo creciera. Busqué el número de seguridad del edificio en mis contactos. Seguridad. Buenos días. Hola, dije con la voz tan calmada y clara como pude. Soy Catherine Miller, la residente de 5B. Hay un grupo de personas fuera de mi puerta golpeando, gritando y amenazándome. Dicen que van a tirar la puerta abajo. ¿Pueden enviar a alguien para detenerlos? Me siento amenazada. Entendido, señora, no salga de su apartamento. Enviamos un equipo de seguridad inmediatamente. Al colgar, sentí que regresaba cierta calma. Afuera seguían los gritos y los golpes, pero sabía que su espectáculo estaba a punto de terminar. Unos minutos después escuché el zumbido de un carrito y las voces firmes de los guardias. Los insultos de mi suegra se convirtieron en una discusión y, poco a poco, todo se fue apagando, los habían escoltado fuera. Suspiré aliviada, pero dentro de mí se formó una determinación nueva. No podía quedarme allí, hoy se iban, pero mañana o pasado volverían. Tenía que irme de inmediato antes de que encontraran otra forma de atormentarme. Cuando volvió el silencio no descansé. El cansancio físico no pudo con la urgencia de actuar que sentía. Sabía que no tenía mucho tiempo. Mis suegros codiciosos y persistentes no se rendirían fácil. Volverían pronto, quizá más violentos. Me levanté y fui rápido al dormitorio, pero no para empacar ropa. Primero, de detrás de un cuadro de la pared saqué un pequeño maletín donde guardaba documentos importantes. La escritura del apartamento, mi pasaporte, algo de efectivo y todas las joyas que mis padres me habían dado como regalo de boda. Lo metí con cuidado en una pequeña bandolera cruzada. Después tomé la bolsa con las pruebas de la infidelidad de Jake, la revisé una última vez y la guardé en una maleta. Esto era mi palanca. Solo entonces empecé a empacar algo de ropa. No intenté llevármelo todo, solo lo esencial y algunas pertenencias personales. Dejé atrás todo lo que Jake me había comprado, nuestras fotos de boda, los recuerdos de nuestro amor. Mirarlos ya no me daba nostalgia, solo una sonrisa burlona, todo formaba parte de la farsa que había construido. Arrastrando 2 maletas grandes, me sentía ligera como una pluma. En realidad,
La idea de buscar otro lugar no había sido un impulso. Hacía unos 6 meses, al notar la distancia creciente de Jaque, mi intuición de mujer me había llevado a preparar en silencio una ruta de escape. Con mis propios ahorros, había alquilado un pequeño estudio en otro barrio, lejos de allí. Le mentí a Jaque diciéndole que se lo dejaba temporalmente a una amiga de fuera. El estudio era pequeño, pero la seguridad era excelente y lo más importante, nadie sabía que existía, y ahora era mi refugio. Cerca de medianoche, cuando todo el vecindario dormía, hice mi movimiento. Llamé a un servicio de coche y le pedí al conductor que me esperara en la esquina, no justo frente al edificio. Apagué todas las luces del apartamento, abrí la puerta con cuidado y asomé la cabeza. Al asegurarme de que nadie miraba, saqué en silencio las 2 maletas. Cerré con llave y caminé rápido hacia el coche. Sentada dentro, miré por última vez el edificio. La luz tenue de las farolas iluminaba la fachada blanca, dándole un aspecto solitario y frío. Ese lugar había sido un sueño, mi orgullo, el hogar que construí, pero ahora no era más que una jaula dorada que había encarcelado mi juventud ingenua. Al alejarme, no sentí tristeza, solo una inmensa liberación. Adiós, pasado, adiós, mi estupidez. El coche me llevaba hacia un nuevo capítulo. El estudio que había alquilado estaba en el 15º piso de un edificio moderno. Desde el pasillo se veía una parte del paisaje nocturno brillante de la ciudad. Era mucho más pequeño que el apartamento, un dormitorio y una sala con cocina integrada, pero cuando metí la llave y abrí la puerta, me recibió un espacio limpio y acogedor. Supe que ese era mi verdadero puerto seguro, libre de mentiras y codicia. Esa noche, por primera vez desde aquel día horrible, pude cerrar los ojos, aunque las pesadillas aún me perseguían. A la mañana siguiente me desperté con rayos de sol entrando por la ventana. Arrastré mi cuerpo cansado fuera de la cama, me hice un café y me senté a la mesa, perdida en mis pensamientos. Todo lo ocurrido en los últimos días se repetía en mi mente como una película a cámara lenta, vívida y dolorosa, pero no me permití derrumbarme, todavía tenía mucho que hacer. Lo primero era llamar otra vez al agente inmobiliario para acelerar la venta del apartamento. Justo cuando iba a marcar, sonó el timbre. Di un salto, llena de sospechas. ¿Serían mis suegros? ¿Me habían encontrado tan rápido? Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. No eran ellos. Era una mujer joven, alta y bien vestida, ropa de diseñador, bolso caro, maquillaje perfecto. Era hermosa, pero su expresión era arrogante y desafiante. No la conocía, pero mi instinto me dijo que aquel encuentro no era casualidad. Respiré hondo, puse la cadena de seguridad y abrí apenas. Disculpe, ¿a quién busca? Ella me recorrió de arriba abajo con una mueca. Catherine Miller, ¿verdad? La esposa de Jaque. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Me llamo Mónica, yo era la novia de Jaque. Lo dijo sin una pizca de duda ni culpa, con un descaro total. ¿Novia? Se atrevía a venir y presentarse como la novia de mi esposo. Su audacia me sorprendió, pero no me enfadé, solo la miré con frialdad, esperando a ver qué quería. Ya veo. ¿Y a qué ha venido? Mi esposo está muerto. Supongo que su relación con él también se terminó. ¿Se terminó? Mónica se burló. Lo dices como si fuera así de fácil. La que más está sufriendo por la muerte de Jaque soy yo. Tú solo eras su esposa en los papeles. A quien de verdad amaba era a mí. Apreté los puños. Aquella provocación descarada era difícil de soportar. Ve al grano. ¿Qué quieres? Al ver que no me alteraba, Mónica pareció un poco decepcionada. Dejó de rodear el tema y fue directa. Antes de morir, Jaque me prometió que me daría $300.000 para comprar una casita, nuestro nido de amor. Me dijo que se iba a divorciar de ti y que se casaría conmigo. Ahora él ya no está, pero su promesa sigue en pie. Tú, como su esposa, tienes la responsabilidad de cumplirla. Dame los $300.000. Considéralo una compensación por la juventud y el amor que le dediqué. Si lo haces no volveré a molestarte. Casi me reí de su descaro. ¿Compensación? Se había metido en mi matrimonio, había vivido una vida de lujo con mi dinero y ahora, con mi esposo muerto, exigía compensación. ¿Se podía ser más insolente? La miré de arriba abajo. La sonrisa en mis labios no era amabilidad, era desprecio. En vez de la rabia que ella esperaba, mostré una calma sorprendente. Una promesa, repetí con tono burlón.
¿Tienes algún documento que lo pruebe o es solo la palabra de un hombre muerto? Mónica perdió la paciencia. No tengo tiempo para discutir contigo. Jake me amaba y me lo prometió. Si no me crees es tu problema. Si no me das el dinero, haré que todo este edificio sepa qué clase de esposa eras, que tu marido tuvo que buscarse a otra. A ver cómo queda tu reputación entonces. Ah, una amenaza. Sonreí apenas. Bien, pero antes de armar un escándalo, ¿por qué no entras? ¿Te tomas un té y ves algo interesante? Dicho eso, desenganché la cadena y abrí la puerta de par en par. Mi seguridad pareció sorprender y confundir a Mónica, pero probablemente pensó que yo estaba asustada y quería negociar, así que entró con aire arrogante y se sentó en el sofá como si fuera suyo. Sin decir nada, fui al dormitorio y volví con la bolsa llena de pruebas. La vacié sobre la mesa de centro frente a ella. El contrato de alquiler, las facturas de servicios, los recibos de hoteles y, por último, el recibo de la compra del collar. Mira, dije con la voz helada, este es el nido de amor que te preparó. No, el alquiler mensual se pagaba con mi dinero, y los viajes a hoteles de lujo que hicieron juntos también se cargaban a mi tarjeta. La cara de Mónica empezó a cambiar. Miró los papeles con las manos temblorosas. Tomé el recibo de la joyería y señalé el collar brillante que llevaba puesto. Y este collar es precioso, te lo dio el día de mi cumpleaños, y ¿sabes qué? También lo pagó con mi tarjeta familiar. Ahora mismo llevas en el cuello mi humillación, la traición de mi esposo y mi dinero. Querida amante, la cara de Mónica se quedó blanca como una sábana. Tartamudeó, no, eso no puede ser. Jake me dijo que era su dinero, ganado con su propio esfuerzo. ¿Ganado con su esfuerzo? Estallé en una risa amarga. Su sueldo era una miseria. Apenas alcanzaba para la cuota del coche cada mes. Toda la vida de lujo que te mostró estaba construida sobre mi estupidez y mi dinero. Tú no eras la mujer que amaba. Era solo un adorno caro para presumir ante el mundo. Me incliné y le susurré al oído, con voz baja pero clara para que no se perdiera una sola palabra. Entonces, ¿sigues queriendo tus $300.000 de compensación? ¿O prefieres que te denuncie por extorsión? O algo más simple. ¿Qué tal si publico todas estas pruebas en internet junto con tu nombre, tu edad y tu dirección? A ver cómo le va a la novia del difunto cuando todos la señalen. Elige. Mónica temblaba de pies a cabeza. Su arrogancia había desaparecido por completo y solo quedaba terror puro. Me miraba como si viera a un demonio. Jamás habría imaginado que la esposa dócil y sumisa pudiera ser tan mordaz y cruel. Lo siento, no lo sabía. Por favor, perdóname, lloró suplicando. Fuera, grité. Fuera de aquí antes de que cambie de opinión, y no vuelvas a aparecer ante mí. Aterrada, Mónica se levantó de golpe. Tropezó con la pata de la mesa de centro y salió tambaleándose como si la persiguiera un fantasma, sin atreverse a mirarme. La puerta se cerró de un portazo y el cuarto volvió al silencio. Me dejé caer en la silla, completamente agotada. Había ganado la primera batalla, pero sabía que aún me quedaba un largo camino. Después de echar a la amante de mi esposo, sentí una nueva oleada de energía. Ya no había tiempo para sentimentalismos ni tristeza. Llamé al señor Davis, el agente inmobiliario. Mi voz sonó firme. Señor Davis, soy Kate. ¿Cómo va la venta del apartamento? Kate, justo iba a llamarte. Su voz estaba excitada. Buenas noticias. Lo puse en venta esta mañana y para esta tarde ya tenemos una parte interesada que quiere verlo. Es una pareja joven, muy decidida y con solvencia. Tengo muy buen presentimiento. Me alegra oírlo. Por favor, tenga todo listo para que lo vean cómodos. He dejado las llaves con el portero, dije con calma. No quería volver a ese lugar, ni enfrentar los malos recuerdos ni arriesgarme a cruzarme con mis suegros. Entendido. Te llamaré en cuanto termine la visita, no te preocupes. Colgué sintiéndome mucho más ligera. Concentrarme en tareas me evitaba hundirme en el pasado. Me puse a ordenar y limpiar el estudio, haciéndolo completamente mío, y tal como había dicho el señor Davis, me llamó por la tarde con la voz llena de alegría. Kate, a los compradores les encantó el apartamento, es precioso, la ubicación es perfecta y les gustó mucho el mobiliario básico que dejaste. Lo más importante es que el precio que fijaste les parece tan razonable comparado con el mercado que quieren firmar un acuerdo de arras de inmediato. El corazón me latió más rápido. ¿En serio? ¿Ya quieren dejar una señal? Sí, para asegurarlo. Quieren verte en persona para hablar los detalles y entregarte la señal.
Dime cuándo te viene bien, quizá nuestra oficina sea el lugar más cómodo. Era exactamente lo que yo quería. Rapidez. Sí, señor Davis. ¿Qué le parece mañana a las 9 de la mañana? Iré a su oficina. Perfecto. Hecho. Contactaré con los compradores. La conversación terminó mejor de lo que esperaba. Con el teléfono en la mano miré por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de Nueva York de naranja y, por primera vez tras tantos días oscuros, sentí un rayo de esperanza. Vender la casa no solo me daría una suma importante para empezar de nuevo, sino que, sobre todo, significaba un corte total con el pasado, con la gente y el dolor que quería enterrar para siempre. Pronto tendría capital y libertad suficientes para construir una nueva vida, una vida de la que yo sería la única arquitecta. Antes de ver a los compradores, decidí llamar a Sara, mi única mejor amiga en la ciudad. Desde que todo estalló había apagado el teléfono y cortado el contacto para evitar que me molestaran, pero ahora que las cosas empezaban a encajar necesitaba a alguien con quien compartirlo. ¿Tú dónde te metes? Te he estado llamando sin parar, dijo Sara en cuanto contesté. He tenido mis motivos, respondí con el corazón pesado, pero ahora estoy bien. ¿Dónde estás? ¿Tienes tiempo? Ven al café cerca de mi casa. Claro que tengo tiempo. Si algo va mal, lo dejo todo. Envíame la dirección, voy para allá. Me encontré con Sara en nuestro café de siempre y le conté todo, sin guardarme nada. La muerte de Jaque, los verdaderos colores de su familia, la amante descarada. Mientras escuchaba, su expresión pasó del shock a la indignación pura, golpeó la mesa y soltó una maldición. ¿Pero qué clase de gente es esa? Son peor que animales. ¿Cómo pueden existir personas así? Kate, has sido demasiado buena. Si fuera yo, los habría reventado en redes sociales para que no pudieran ni levantar la cara en público, y ya está. Negué con la cabeza. ¿Para qué crear más drama? Solo me agotaría más. Quiero resolverlo todo en silencio y rápido. Sara me miró con una mezcla de pena y admiración. Eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Estoy vendiendo el apartamento. Parece que está casi hecho. Cuando tenga el dinero empezaré de cero. Haré algo. Al oírme, Sara asintió, y de pronto me miró con una expresión extraña, una mezcla de lástima y satisfacción. Hablando de tus suegros, tengo algo que contarte, pero no sé si debería. ¿Qué es? Dímelo. Ayer, de camino a casa desde el trabajo, iba conduciendo por debajo de un paso elevado en la BQE. Sara dudó un instante, vi a un grupo de gente sentada allí en el suelo, se veían fatal, daba mucha pena. Me acerqué un poco más y no podía creerlo. Eran tu suegro, tu suegra, tu cuñado y su esposa. Me quedé helada. ¿De verdad? ¿Estás segura? 100%. Me paré para mirar mejor. Tu suegra estaba allí llorando, tu suegro tenía la mirada perdida, y tu cuñado y su esposa se estaban gritando, seguramente por dinero, daban pena. Supongo que después de que los echaras sin un duro y sin a dónde ir, han acabado viviendo allí. Al escuchar a Sara, dentro de mí se alzó una sensación indescriptible. No era compasión, era una satisfacción fría, justicia poética. El castigo inmediato por su codicia y crueldad. Habían vivido como reyes en mi apartamento, gastando mi dinero y tratándome como un cajero. Ahora, sin nadie de quien depender, habían caído al fondo de la sociedad. Sin decir palabra, di un sorbo lento a mi café. El amargor del café no podía compararse con el amargor que esa familia debía estar probando ahora mismo. A la mañana siguiente, como estaba previsto, tuve que volver al apartamento para recoger unos documentos importantes antes de entregarlo a los nuevos dueños. Fui temprano, con la esperanza de no cruzarme con nadie, pero el destino parecía tener un extraño sentido del humor. Justo cuando cerraba la puerta y estaba a punto de subirme a un taxi, apareció una figura conocida y me bloqueó el paso. Era Lauren, mi cuñada, pero su aspecto actual no tenía nada que ver con su imagen habitual de elegancia y arrogancia. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y el rostro pálido y demacrado por no dormir. Sus ojos rojos e hinchados me miraban con una mezcla de odio y súplica. Kate, dijo mi nombre con una voz. Yo la miré con frialdad sin responder e intenté pasar de largo, pero Lauren fue más rápida y abrió los brazos para impedirme el paso. Espera, hablemos solo un par de minutos. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, respondí con tono neutro. Sí que tenemos, Kate, dijo con urgencia, con la voz temblorosa. Kate, sé que mi familia y yo te tratamos horriblemente, estuvimos mal,
Me disculpo en nombre de todos. ¿No puedes perdonarnos? Era una actuación torpe. La vieja yo quizás se habría ablandado, pero no la nueva yo. Yo sabía perfectamente que esa disculpa no nacía del arrepentimiento, sino de la desesperación de estar acorralada. ¿Perdón? ¿De verdad crees que una simple disculpa puede borrar todo lo que pasó? ¿Tu perdón puede devolverme la confianza que perdí? ¿Puede resucitar a mi esposo como un hombre decente? Lauren bajó la cabeza y se retorció las manos. Sé que no puede, pero mi familia lo está pasando fatal ahora mismo. Desde ese día no tenemos a dónde ir y nos hemos quedado sin dinero. Mis suegros son mayores y débiles, y mi hijo lleva días con fiebre. Estamos viviendo bajo un paso elevado, es horrible. Kate, por favor, ten piedad, ¿no podrías prestarnos algo de dinero? Por los viejos tiempos, lo justo para salir de esta crisis y alquilar una habitación, te juro que te lo devolvemos, te lo prometo. Al ver lo miserable que estaba, no sentí ni una pizca de compasión, solo me pareció ridículo. ¿Por los viejos tiempos? ¿Pensaste en los viejos tiempos cuando me exigiste dinero para el funeral humillante de mi esposo? ¿Pensaste en los viejos tiempos cuando estabas golpeando mi puerta, insultándome y difamándome? La miré fijamente a los ojos y le dije con una voz helada, escúchame bien, Lauren, ni un céntimo de mi dinero se gastará en gente como ustedes. El sufrimiento que están viviendo hoy es una consecuencia directa de sus actos. Deja el teatro y el numerito de la lástima, quítate de mi camino. Dicho eso, aparté su brazo con firmeza y caminé hacia el taxi que me esperaba. Lauren se quedó allí, atónita, como si no pudiera creer que yo fuera capaz de ser tan despiadada. A mis espaldas escuché su grito cargado de odio. Catherine Miller, no tienes corazón, ya verás lo que te va a pasar. No me giré, solo sonreí para mí. Karma, los que están recibiendo lo que merecen son ustedes. Se acabó el show. Al entrar en la inmobiliaria del señor Davis sentí que un peso invisible se me quitaba de encima. Dejando atrás aquel encuentro desagradable con mi cuñada, me centré por completo en mi objetivo. La pareja joven ya estaba allí esperando. Eran amables, educados y se notaba que estaban emocionados. Hola, dijo el marido levantándose para darme la mano con una sonrisa cordial. Soy Paul y esta es mi esposa, Sophie, nos encanta su apartamento. Hola, respondí con una sonrisa de negocios, pero sincera. Me alegra que el apartamento haya encontrado buenos nuevos dueños. El señor Davis nos llevó a la mesa de reuniones. Todos los documentos y contratos ya estaban preparados. El proceso fue increíblemente rápido y fluido. Paul y Sophie no regatearon ni pusieron pegas. Solo preguntaron algunos detalles sobre el traspaso del título y los trámites, y su actitud cercana me hizo sentir cómoda. Después de revisar con cuidado las cláusulas, Paul y yo firmamos y de inmediato, tal como prometió, Paul transfirió el 50% del precio de la vivienda a mi cuenta. El sonido de la notificación de ingreso en mi teléfono nunca me había parecido tan dulce. No era solo un número, era mi billete a la libertad, una base sólida para mi nuevo futuro. Muchas gracias, dijo Sophie feliz. No podemos esperar a que todo el papeleo se complete rápido para mudarnos a nuestra nueva casa. Por supuesto, colaboraré con el señor Davis para que todo se agilice lo máximo posible. Nos despedimos con otro apretón de manos. El señor Davis acompañó a la pareja a la puerta y al volver, me dio una palmada en el hombro con aire satisfecho. Enhorabuena, Kate, ha sido una venta rápida y limpia. Yo también he salido bien. ¿Y ahora qué piensas hacer con el dinero? Miré por la ventana a la gente que iba y venía por la calle. Aún no lo sé, señor Davis. Quizá me tome un tiempo en un lugar tranquilo para ordenar mis ideas y luego ya veremos. Es buena idea. Has pasado por mucho, necesitas tiempo para sanar, dijo con empatía. Al salir de la oficina vagué por las calles. Tenía una gran suma de dinero, pero no sentía una alegría desbordante, mi corazón estaba extrañamente sereno. Sabía que era un punto de inflexión, pero también sabía que el dinero no podía borrar las heridas del alma. Solo me ofrecía una oportunidad, una base para levantarme y seguir adelante. El camino por delante seguía siendo mío y, esta vez, no le daría a nadie el poder de hacerme daño. Creí que después de lo de Lauren mis suegros se rendirían, pero me equivoqué. Subestimé su descaro y su tenacidad. Unos días después de firmar el contrato de venta,
Al volver del supermercado con las manos llenas de bolsas, me esperaba una escena trágica en la entrada de mi edificio. Los 4 miembros de la familia Thompson estaban sentados en el suelo justo allí, aún más miserables de lo que Sara había descrito, ropa sucia y desordenada, caras demacradas. En cuanto me vieron desde lejos, mi suegra fue la primera en correr hacia mí, pero esta vez no me insultó. Se arrodilló a mis pies, se agarró a mis pantalones con las 2 manos y empezó a llorar desconsoladamente. Kate, hija mía, me equivoqué, 1000 veces me equivoqué. Por favor, perdóname, mira a nuestra familia, estamos viviendo en la calle, suplicando, ten piedad, sálvanos. Su actuación atrajo la atención de los vecinos que pasaban. Empecé a oír murmullos. Mi suegro también se acercó tambaleándose, bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa: sí, Kate, no tengo nada que decir, pero aunque sea por el recuerdo del difunto Jake, danos una oportunidad de vivir. Mi cuñado y Lauren venían detrás, y también se arrodillaron junto a mi suegra, llorando y lamentándose por su sufrimiento y por el niño enfermo. Montaban la obra perfecta de la familia pobre, cruelmente abandonada por su nuera rica justo después de la muerte del esposo. La gente alrededor, sin conocer la historia, empezó a mirarme con ojos de reproche y juicio. Esa chica va tan bien vestida. ¿Cómo puede tratar así a sus suegros? Qué desagradecida, se muere su marido y echa a sus padres a la calle. Pobres mayores, qué pena. Esas palabras me pincharon la piel como agujas, pero yo ya no era la Kate débil y manipulable de antes. Sabía que estaban usando la opinión pública para presionarme. Si me enfadaba, solo confirmaría que yo era la villana que decían. Con calma, dejé las bolsas en el suelo, no intenté levantarlas ni discutir con ellos, solo los miré con frialdad y luego me dirigí a la multitud, elevando la voz lo justo para que todos me oyeran. Señoras y señores, sé lo que están pensando, pero en asuntos familiares nunca se debe escuchar solo una parte de la historia. Hablé con serenidad. La muerte de mi esposo me ha causado un dolor enorme, pero las circunstancias en las que murió son algo que mis suegros y mi cuñado y cuñada aquí conocen muy bien. Me engañó durante casi un año, mantuvo a otra mujer con el dinero de su esposa y murió precisamente en la cama de esa amante. Aunque soy su viuda, no tengo obligación de pagar las deudas de su traición con el patrimonio de mis padres. Al oírme, la gente se quedó atónita y empezó a mirar a mis suegros con otros ojos. Al ver que su teatro de lástima ya no funcionaba, mi suegra cambió el tono al instante, se levantó de un salto, me señaló con el dedo y me insultó. Tú, ¿cómo te atreves a difamar a mi hijo? Está muerto. ¿Te crees que puedes decir lo que quieras, insolente? Te has quedado con toda su fortuna y ahora estás manchando su honor. Miren todos. Esta es la clase de nuera que es. Se quedó con nuestro dinero y nuestra casa y nos tiró a la calle. La farsa había llegado al clímax. Gritaban y me calumniaban para convertirme en la culpable ante todos. Pero yo no me inmuté. La rabia me quemaba, pero la mente estaba sorprendentemente fría. Sabía que discutir con esa gente no servía de nada, nunca admitirían sus errores, seguirían pisoteándome para conseguir lo que querían. Era hora de ponerle fin. Di un paso atrás para esquivar el dedo acusador y, con calma, saqué el móvil. Mi cuñado, creyendo que iba a llamar a mi familia, se burló. Venga, llama a quien quieras, no te va a servir de nada, la razón está de nuestro lado, dijo golpeándose el pecho. Pero yo no llamé a amigos ni a familia, marqué un número conocido, 911. ¿Cuál es su emergencia? Me puse el teléfono en la oreja y hablé alto y claro para que mis suegros y todos alrededor lo oyeran. Hola, soy Catherine Miller, vivo en este edificio. Ahora mismo, en la entrada, hay un grupo de personas acosándome, gritando, difamándome y exigiéndome dinero bajo amenazas. Son la familia de mi difunto esposo. Siento una amenaza seria para mi seguridad personal. Les ruego que vengan y resuelvan la situación. La familia Thompson se quedó congelada. Mi suegra dejó de gritar y me miró con los ojos muy abiertos, incrédulos. Jamás habría imaginado que yo me atrevería a llamar a la policía. La cara de mi cuñado y de Lauren se quedó pálida, y mi suegro se echó atrás en silencio. Al ver que todo escalaba, algunos vecinos intentaron mediar. Señorita, déjelo ya, los asuntos de familia se arreglan en privado, llamar a la policía solo lo empeorará. Los miré y dije con firmeza, gracias por el consejo, pero esto ya no es un asunto familiar, esto es alteración del orden público y extorsión. Si no pongo un límite claro, seguirán acosándome a mí y a todo este edificio.
Unos 10 minutos después llegaron 2 agentes. Al ver los uniformes, mis suegros se asustaron aún más. Mi suegra intentó montar el numerito llorando, pero uno de los agentes la cortó con voz severa. Silencio, todas las partes implicadas van a venir a comisaría a declarar, este no es lugar para un espectáculo. Expliqué brevemente que me llevaban acosando y amenazando desde la muerte de mi esposo y mencioné que tenía pruebas grabadas de sus amenazas en mi antiguo apartamento. Al final la policía obligó a todos los miembros de la familia Thompson a ir a comisaría a declarar y firmar una orden de alejamiento que les prohibía volver a acosarme. Mientras se los llevaban, mi suegra se giró y me lanzó una mirada venenosa, mascullando maldiciones, pero ya no me importó. Supe que, a partir de ese momento, mi vida no volvería a ser perturbada por ellos. El último lazo de odio que nos unía se había roto por completo. Recogí las bolsas y subí. Me sentía ligera, como si me hubieran quitado de encima un peso enorme que llevaba aplastándome durante mucho tiempo. Unas semanas después se completó el papeleo de la venta del apartamento y recibí el 50% restante. Con el extracto bancario en la mano, viendo una cifra que probablemente no habría ganado en toda una vida de trabajo, no sentí euforia, solo una paz extraña. Ese dinero no había caído del cielo, lo había ganado a cambio de lágrimas, traición y juventud. Era el capital, el trampolín para reconstruir mi vida. Lo primero que hice fue rescindir el alquiler del estudio. Aquel lugar me había protegido en mis peores momentos, pero también me traía demasiados recuerdos desagradables. Quería un comienzo totalmente nuevo, un sitio donde nadie me conociera y no hubiera rastro del pasado. Alquilé un apartamento con servicios en una zona céntrica. La seguridad era estricta, la gestión profesional y, lo más importante, era completamente privado. Cambié mi número de teléfono y corté el contacto con todos mis conocidos antiguos excepto con mi mejor amiga Sara. Necesitaba una ruptura real para sanar las heridas del alma. Los primeros días no hice absolutamente nada. Me permití vaguear, vivir sin horarios, dormir cuando tenía sueño, comer cuando tenía hambre. Pasé horas sentada en el balcón mirando la ciudad bulliciosa, leyendo los libros que nunca había tenido tiempo de leer y escuchando mi música favorita. Poco a poco sentí que mi alma se recuperaba. El dolor seguía ahí, pero ya no me consumía ni me torturaba cada noche. Una tarde, paseando por una calle tranquila, pasé junto a una floristería. No era grande, pero estaba decorada con encanto, llena de flores frescas de todos los colores. El aroma suave y puro que flotaba en el aire me aligeró el corazón de golpe y recordé un sueño de infancia. Siempre había querido tener mi propia floristería, vivir cada día rodeada del perfume y la belleza de las flores. Ese sueño había quedado enterrado bajo el matrimonio y la rutina, pero ahora, con medios y libertad suficientes, ¿qué me lo impedía? Una idea se apoderó de mi mente. Esto es lo que quiero hacer. No quería vivir una vida ociosa gastando el dinero que tenía. Quería trabajar, crear valor, encontrar alegría y sentido en algo que amara. La decisión fue casi instantánea. Abriría una floristería, ese sería mi nuevo comienzo, un comienzo perfumado y lleno de color. El tiempo voló y un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora soy la dueña de una pequeña y encantadora floristería llamada Serenity, en una calle que no es demasiado ruidosa pero siempre tiene movimiento. El nombre era como una declaración de la vida que buscaba. El negocio fue mejor de lo que esperaba, no solo vendía flores, también hacía decoraciones para eventos pequeños y arreglos para oficinas y cafeterías. Me levantaba de madrugada para ir al mercado, preparaba ramos hermosos con mis propias manos y charlaba con los clientes. Era duro, pero me hacía sentir feliz y llena de vida. Viviendo cada día entre el aroma de las flores y viendo las sonrisas satisfechas de la gente, sentía que mi vida tenía un sentido real. Ya no era la mujer triste y apagada perseguida por el pasado. Aprendí a maquillarme ligeramente, a vestir ropa alegre y elegante, y una sonrisa se volvió constante en mi rostro. Si mis antiguas amistades me vieran ahora, probablemente no me reconocerían. Con mi propio esfuerzo encontré libertad, independencia y ganas de vivir. Entre mis clientes habituales había un hombre especial, se llamaba Daniel, era arquitecto y tenía unos años más que yo. La primera vez vino a comprar una orquídea para el cumpleaños de su madre. No era ostentoso, pero transmitía calma y calidez, hablaba suave, era educado y, sobre todo, tenía una mirada muy bondadosa. Después empezó a venir casi cada semana, a veces a comprar un ramo pequeño para su escritorio,
otra solo a pasar a charlar unos minutos. Hablamos de todo, tipos de flores, libros, la vida, y cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de que Daniel era profundo, sincero y muy sensible. Nunca preguntó por mi pasado, pero por nuestras conversaciones sentía que entendía lo que yo había vivido. Siempre me hacía sentir segura y respetada. Una vez, al verme luchando por arreglar una estantería rota, no dudó en arremangarse y ayudarme. Le brillaba el sudor en la frente, pero siempre tenía una sonrisa. Un domingo por la tarde, cuando la tienda estaba tranquila, Daniel apareció, pero ese día no compró flores. Se sentó en una sillita en una esquina y me observó trabajar. Cuando terminé el último ramo, por fin habló con una voz profunda y cálida. «Kate, tengo que decirte algo». Alcé la vista y su manera de mirarme era distinta. Había nervios, pero también una sinceridad abrumadora. «Dime. Quizás sea pronto, pero mis sentimientos por ti son sinceros. Cuando estoy contigo siempre me siento en paz, eres fuerte, independiente y una persona maravillosa. Quiero construir un futuro contigo, un futuro en el que pueda hacerte feliz y protegerte. ¿Me darías una oportunidad?» Su confesión no fue grandiosa ni ensayada, pero me sacudió el corazón. Después de tanto tiempo, por fin me sentí valorada y amada de verdad por un hombre. Se me llenaron los ojos de lágrimas sin aviso, pero eran lágrimas de felicidad. Unos días después de la confesión de Daniel, mientras hacía una entrega de flores, me crucé por casualidad con una vecina antigua del edificio donde vivía antes. Me reconoció al instante y me saludó con alegría y, tras unas palabras, bajó la voz y me miró con pena. «Cariño, aunque fuera por un tiempo, eran tu familia. ¿Has sabido algo de tus suegros?» Negué con la cabeza, sin sentir absolutamente nada. No he tenido contacto con ellos desde hace mucho. La vecina suspiró y, como si no pudiera contenerse, me contó. «Es una tragedia, el universo cobra sus deudas. Desde que te fuiste, sus vidas se han derrumbado. Al parecer tu suegro Arthur quedó tan destrozado que le dio un derrame. Ahora está postrado en cama y casi no puede hablar. A tu suegra Patricia la han visto vendiendo baratijas y a veces pidiendo en el mercado». Chasqueó la lengua y siguió. «Pero lo peor son tu cuñado y su esposa. Él es un vago y se enganchó al juego. Perdió todo el dinero. Ella, Lauren, no aguantó más. Pidió el divorcio y volvió a casa de sus padres con el niño. Ahora dicen que tu cuñado vive rebuscando en los contenedores del mercado y que su hijo quizá tenga que dejar la escuela porque no tienen dinero. Es karma, la verdad». Después de escucharla, solo le di las gracias en voz baja y me despedí. En mi corazón no había satisfacción ni alegría, pero tampoco compasión, solo indiferencia. Habían cosechado lo que sembraron, su propia codicia y crueldad destruyeron sus vidas. Yo ya no sentía rencor, mi vida había pasado a un capítulo nuevo, mucho más luminoso. Odiarlo solo mancharía mi propia alma. Aquella noche, Daniel vino a recogerme después de que cerrara la floristería y caminamos juntos por Central Park. La brisa era fresca y las luces de la ciudad titilaban con magia. Daniel me apretó la mano con fuerza. «¿Has pensado en mi propuesta?» Me detuve y lo miré a los ojos, llenos de calidez y confianza. Sonreí, una sonrisa radiante y completa, y dije, «Sí, acepto». Ya no necesitaba una boda grandiosa ni promesas vacías. Solo necesitaba a un hombre como Daniel, que me amara por quien soy, que respetara mi independencia y que quisiera construir un futuro simple pero feliz conmigo. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida se había hundido en la oscuridad, pero no fue así. Cuando una puerta se cierra, se abre otra mucho más luminosa. Aprendí una lección profunda. Como mujer, nunca debes depender por completo de nadie. Solo cuando eres fuerte por ti misma, cuando te mantienes firme sobre tus propios pies, puedes encontrar la verdadera felicidad y crear la vida que sueñas. Mi futuro estaba en mis manos y sabía que sería tan espléndido como mis flores. Gracias por escuchar esta historia hasta el final.